conferencia. Ya, eso eran todo lo que estaban. No, habían bastante más. Habían 20 y pico. Ellos tardan. A lo mejor creyeron ya que se acabó. Recording in progress. Gracias, Virginia. Ay, disculpe, profesor, no sabía que lo tenía encendido. Disculpe. Está bien, no te preocupes. Bueno, continuamos entonces. Seguimos. Como les decía,
se llama método diferencia mínima significativa. Eso es lo que significa. Ok. Muy bien. Usted ve que aquí le pusieron los tiempos. Acá. Y aquí el método de ensamble. Estos son los tiempos. Y como usted ve, con la media. Vamos a explicarlo, a leerlo acá. Ok. Perdón, aquí abajo. Son los cuadros y este es comparación de las medias. Ese es el cuadro que vemos ahí para un momentito, que me están poniendo un mensaje y siempre me sale ahí. Qué cosa, ¿eh? En el gráfico de media, como yo le dije, es necesario cuando los diagramas de caja no es suficiente. Ok, entonces se concluye que no hay igualdad entre las medias poblacionales de los tratamientos cuando si se rechaza la hipótesis nula, que eso es lo que acabamos de decir por el método de ANOVA. Pero si no se tiene información específica sobre cuáles tratamientos son diferentes entre sí, entonces el gráfico de media que vimos ahora mismo permite hacer una comparación visual y estadística de las medias de los tratamientos. En la figura se muestra ese gráfico con las medias, el gráfico de medias, con intervalos de confianza de acuerdo con la prueba de la diferencia mínima significativa, que vamos a ver un poco más adelante. Usted ve que esta distancia que vemos acá no son los valores, sino el intervalo, un intervalo que se construye para cada uno. Usted recuerda que un intervalo se construye con unos estadísticos. Tú coges la media y alrededor de la media pone un valor. Más arriba hay un valor, más abajo, y usted define con eso el rango. Ok, fíjese que todas tienen el mismo rango. Entonces hay que definir un rango para usted poder hacer eso. Como se explicó en el capítulo anterior, si dos intervalos de confianza te traslapan, los tratamientos correspondientes son estadísticamente iguales en cuanto a sus medias. Pero si no se traslapan, entonces son diferentes. Así podemos ver, por ejemplo, que por el método de la diferencia mínima significativa se detecta con una confianza de un 95%, o sea, con una significancia de un 5, que A y C son diferentes. A y D son diferentes, pero B y C son iguales. Entonces, A y C con A y D. Entonces, A con C son diferentes. Porque no hay empalme, ustedes, no hay solape entre estos dos. No se juntan. Y este no se juntan. Pero este y este son iguales, estadísticamente hablando. Y este se solapan. Entonces, este solape, ustedes de aquí a acá, hace que todo tratamiento tengan una diferencia significativa, o sea, una diferencia no significativa. Y estos dos, una diferencia no significativa. Pero con este sí es muy diferente. Y este con este porque no se solapan. Ok, que eso es lo que dice ahí. De esta forma, la conclusión práctica del experimento es que el mejor método de ensamble parece ser el método A, ya que estadísticamente sus tiempos son menores que los demás métodos, que los C y D. Le sigue el B, ya que este es menor que el C, pero no es posible concluir que el método A sea menor que el B. No se puede decir que sea mejor. ¿Por qué? Porque se solapan mucho. Los intervalos se traslapan. Si se quisiera decidir de forma estadística sobre la diferencia de los métodos A y B, una forma de hacerlo es tomar más datos e incrementar la potencia de la prueba. O sea, si usted coge más datos, se va a dar cuenta si se solapan o no. ¿Cuántos se solapan? Seguramente se solapan menos. O recurrir a otro criterio para tomar la decisión que vamos a ver ahora. Ok, vamos a ver entonces. Profesor, Dígame. antes de pasar, disculpe que lo interrumpa, antes de pasar a otra cosa diferente, ¿puedo volver a la tabla? Claro que sí. A la gráfica. Sí, exacto. O a la tabla. A esa gráfica que estaba puesta ahora mismo, la gráfica.
Ok, ahí están los dos. Usted ve, esta gráfica no es de los valores, es de un intervalo que se construye alrededor de la media. ¿Te recuerda un intervalo, verdad? Sí, mi duda es acerca de lo que se solapan y lo que no. Ajá, Según yo veo ahí, entre el C y el D, ajá. si usted se fija, el B y el D se solapan exactamente como entre el mismo rango. O sea, el Claro, B y el D. el B y el D son significativos. La diferencia no es significativa, se solapan bastante. Ok, está bien. Eso es lo que quería confirmar, a ver si estaba correcto. Sí, sí, está correcto, está correcto. El B y el D tienen una diferencia no muy significativa. Y estos dos tampoco. Y estos dos tampoco. Pero este, con este y este, sí. Y este, con este, sí. Por Ok, eso que ellos solamente mencionan aquí. El A y el C son muy diferentes. Y el A y el D también, mire. A y C y A y D son muy diferentes. Lo que pasa es que A es el menor. Eso significa que A es mejor que esos dos. Pero no se puede decir que sea mejor que B. ¿Por qué? Porque el empalme, el traslape es grande. O sea, que la diferencia entre esos no debe ser significativa. Por lo tanto, estadísticamente se puede decir que son iguales. ¿Ok? Igual pasa con la gráfica de medias, que en la gráfica de medias, ya usted ve, claro, las medias con un intervalo de confianza definido previamente. Ok. Vamos a hacer, eso que estamos haciendo es comparando los tratamientos. Ok. Pero como ahora, como tiene varios valores, son muchos rangos. O sea, vamos a hacer comparaciones o pruebas de rango múltiples. Pero los tratamientos se comparan uno a uno. Usted no puede comparar uno con todos los demás, uno a uno, o sea, de dos en dos. Ok, después que se rechaza una hipótesis nula en base al análisis de varianza, que fue el cuadro de ANOVA que vimos, entonces hay que ir a un poco más de detalle y ver cuáles tratamientos son bien diferentes y cuáles no. Vamos a ver tres estrategias, o sea, tres métodos diferentes para ese detalle. Hay muchos métodos para buscar ese detalle de la diferencia significativa. Primero vamos a ver parejas, o sea, comparación de parejas de medias. Parejas de medias. Otro es método de diferencia mínima significativa. Otro es el método Turkey o Turkey. Hay más métodos. Hay otro que es el método Duncan. Pero ese método Duncan y este método, perdón, el método Duncan y el método Turkey son métodos para la diferencia mínima significativa. Para esa diferencia mínima significativa, así se llama, método LSD, pero también el método Turkey es de diferencia mínima significativa y el método de Duncan también. Hay otros métodos que comparación de tratamientos, que es otra cosa, que se llama método Dudet, para comparar tratamientos. Y luego los contrastes, comparación por contraste. El contraste es dos diferencias, comparar dos diferencias. Eso es un contraste, ¿verdad? Entonces los contrastes, tenemos el método Dunet que vimos acá, el método Dunet para compararlo, el método Dunet, ¿verdad? Comparación de contrastes con otro método, eso que es el método Sheffer. Ese método Sheffer siempre es comparando medias. Y finalmente la verificación de los supuestos, que eso siempre hay que hacerlo al final, porque hay tres supuestos. ¿Usted recuerda? Tres supuestos. Primero, el primer supuesto, que todos los métodos son independientes. ¿Ustedes recuerdan? Bueno, vamos sobre ello de nuevo. Ok, vamos entonces a hacer las comparaciones. Vamos a comparar parejas de media. Ok, cuando no se rechaza una hipótesis nula, quiere decir que todas las medias son iguales.
Y el objetivo del experimento está cubierto y la conclusión es que los tratamientos son iguales. Si por el contrario, si se rechazara la hipótesis nula con el método ANOVA, estamos viendo el método ANOVA, y por consiguiente se acepta la hipótesis alternativa de que hay por lo menos 2 tratamientos diferentes, entonces hay que investigar cuáles tratamientos resultados diferentes, o no se sabe cuáles, y cuáles provocan esa diferencia. Ok, como se acaba de ilustrar en la gráfica de medias, esta interrogante se puede responder probando la igualdad de todos los posibles pares de media, para lo que se han propuesto varios métodos, conocidos como método de comparación múltiple o pruebas de rango múltiple. Ok, la diferencia principal, o sea, la diferencia primordial entre los métodos es la potencia que tiene para detectar la diferencia entre las medias. La potencia es qué tan fuerte es el método para detectar esa diferencia. Se dice que una prueba es más potente si es capaz de detectar diferencias más pequeñas. Claro, es obvio, ¿verdad que sí? Ok, vamos a ver entonces el método LSD, que es diferencia mínima significativa. Una vez que se rechaza la hipótesis nula del método de ANOVA por el ANOVA, el problema ahora es probar la igualdad de todos los posibles pares de medias, con la hipótesis de que la hipótesis nula es que las medias son iguales. Cualquier par de medias, mire, cualquier par de medias es igual. La media de I y la media de J, o sea, cualquier par de medias son iguales. Y la alternativa es que por lo menos hay un par que sean diferentes. Para toda I, diferente de J. Para K tratamientos se tiene en total K por K menos 1 entre 2 pares de media. O sea, si usted ve, si tú tienes 10 tratamientos, 10. Entonces usted ve que 10 por 9, 10 por 9, entre 2 le da 45. Hay 45 pares en 10. Porque un par es, el par AB es el mismo par BA. O sea que se baja a la mitad. O sea, una pareja, él es única. No, en la pareja IJ y JI, que sean iguales, es la misma. Pues para pares de media. Entonces, si usted tiene 6, por ejemplo, si tiene 4 tratamientos, vamos a tener 6 pares diferentes, porque usted pone 4 por 3 entre 2, le da 6. Si tiene 6 por 5, 30 entre 2, le da 15. 15 pares. Si usted tiene 6 tratamientos, le va a dar 15 pares. Entre 15 parejas diferentes. Recordando que una pareja es una pareja. No importa el lugar que ocupen en la posición de la pareja. Por eso no son tantos. Por eso no es factorial. La pareja no es 6 factorial entre 2 factorial. No. Porque sería 4 factorial. Y 4 sería 4 por 3 por 2 por 1 y da un poco más. Por eso decimos que es K por K menos 1 entre 2. Esa es la cantidad de parejas. El estadístico de prueba para cada una de las hipótesis entre 11, o sea, esta para cada pareja, el estadístico de prueba correspondiente a esa diferencia, fíjense que aquí tenemos la diferencia, I punto, la media de I punto menos IJ punto, y Y punto, Y media, I punto, Y media, J punto. Fíjense que el punto de aquí es la J. Usted ve que da igual y aquí el punto es la I. Da igual IJ que JI. Por eso es la pareja lo importante. Y es valor absoluto. Entonces ese valor absoluto, o sea, la media, la diferencia de las medias de los tratamientos debe ser igual a cada pareja de tratamiento. Debe ser igual, mayor que el estadístico en alfa media, n menos k es el grado de libertad, n es el total, menos k es los solo tratamientos. Por la raíz cuadrada del cuadrado medio del error, multiplicado por la suma de los inversos de los tamaños de las muestras de cada uno.
Eso se llama diferencia mínima significativa. Ok. Se rechaza la hipótesis nula, H sub 0, si I sub I, si mu sub I es igual a mu sub J. Si ocurre esto, o sea, que esa diferencia sea la diferencia mínima significativa. Donde este estadístico, este valor se lee en la tabla de distribución student en n-k grado de libertad correspondiente al error. Esta, correspondiente al error. El cuadrado medio del error es el cuadrado medio del error y se obtiene de la tabla de ANOVA. N y NJ son los números de observaciones de los tratamientos, o sea, el tamaño de la muestra. Y esa LSD se llama diferencia mínima significativa. En inglés, Least Significant Difference. Ya que es la diferencia mínima que debe existir entre dos medias muestrales para considerar que los tratamientos correspondientes son significativamente diferentes. Así, cada diferencia de medias muestrales en valor absoluto que sea mayor a la diferencia mínima significativa, se declara significativa. Si es mayor, es significativa. Si es menor, no son significativas. Nótese que si el diseño es balanceado, es decir, que si n, que el tamaño de las dos muestras son iguales, o sea que nk va a ser igual a n, entonces la diferencia mínima, aquí estos 102 son iguales, 102 son iguales, hay un 2, habría un 2 aquí, 2 veces 1, entonces había un 2 acá. Entonces 102 son iguales, suponga que son iguales, va a tener un medio, 1 entre 2n. 1 entre 2n, si son iguales. 1 entre n más 1 entre n es 2 entre n. Por lo tanto, va a tener un 2 acá arriba entre n. Si las n son iguales. O sea, si está balanceado el diseño. Si la cantidad de observaciones son iguales en ambos. Si es 6 por 6, 5 por 5, 4 por 4 y así. En caso de rechazar la hipótesis nula, se acepta la alternativa con dos medias diferentes o con dos tratamientos con medias diferentes, lo cual nos dice que las medias de los tratamientos IJ son diferentes. Ese método tiene una potencia importante, por lo que en ocasiones se declara significativa unas pequeñas diferencias. O sea, si una diferencia es muy pequeña, dice, bueno, es pequeña, pero es demasiado. Ok, vamos a ver del ejemplo 3.4. El ejemplo 3.3, vamos a verlo acá para volver a las diferencias significativas. Este es el ejemplo 3.3 de los métodos de ensamble. ¿Ok? Vamos a comparar estas diferencias con las medias. Aquí tenemos, no tenemos las medias acá, pero igual se tiene. Vamos a ver. Ilustremos esta prueba continuando con el ejemplo 3.3, el cual en ANOVA se rechazó la hipótesis nula de que en el método de ensamble las medias de A, de B, de C, D eran diferentes, por eso se rechazó. Y se acepta que al menos un par de medias de tratamiento, el método de ensamble, son diferentes entre sí. Para saber cuáles son esos que son estadísticamente diferentes, entonces hay 6 posibles pares. 6 posibles. Miren cuáles son. AB, AC, AD. Luego BC, BD y luego CD. Usted ve AB, AC y AD. Ya usted se fue con A. Ahora sigue con B, pero ya no está con A porque hay esta y esta. A B lo mismo que BA. Por lo tanto, comienza con B, C y D. Ya se acabó B. Ahora falta C, C con D. Porque ya todos los demás existen. ¿Con qué lo vamos a comparar? Bueno, con las diferencias A igual a B o A es diferente de B. A igual a C o A es diferente de C. Las medias o son iguales o son diferentes. Estas son las que vamos a buscar. Y si la diferencia no es muy significativa, decimos son iguales. Recuerden que idénticas no van a ser nunca. Las medias. Idénticas es muy raro que sean. ¿Ok?
Vamos a utilizar el método LSD, o sea, con ese estadístico. Y con la tabla. Con la T-Student. Ok. Utilizando el método que en la novela de la tabla 3C se observa que los grados de libertad son 12, porque son 16 menos 4. 16 observaciones menos 4 tratamientos da 12. Y que en el cuadrado medio del error era 2.46. ¿Ustedes recuerdan? El 2.46, el cuadrado medio del error. Lo podemos buscar aquí un poco más arriba, pero prefiero dejar ese ahí. Prefiero dejar eso ahí que tenemos los datos. Si usamos una diferencia significativa, o sea, una significancia, perdón, de 0.05, en la tabla T-Student, con 12 grados de libertad, se obtiene que el estadístico es 2.18. Entonces, 2.18 es, hay que calcular entonces con este estadístico acá, a ver si la diferencia es significativa o no. Entonces, lo calculamos acá y tenemos, recuerden que tenemos 2.46 como cuadrado medio del error. Entonces, este valor calculado da 2.18, que es el que acabamos de ver, ¿verdad? Ese valor da 2.18 en la tabla. Hay que ir a la tabla a buscarlo. En la T-Student. Vamos a buscarlo en la tabla y vamos a buscarlo con este que es más pequeño. Digo que es otro, ¿verdad? En las tablas. Y en la tabla buscamos a T-Student con 12. En la T-Student con 12 grados de libertad. 12 grados de libertad y 0 puntos y alfa media. Alfa media es 0.025, porque alfa es 0.05, pero alfa media es 0.025. Entonces 12 con alfa media viene acá y da 2.18. 1788, 2.18. Redondeando, 2.18. Eso es lo que ustedes tienen que hacer con los ejemplos. Ustedes tienen que buscar la tabla, incluso sacarle una copia y rayar aquí y rayar ahí para que lo vean, para que se vea de dónde salió. Así que tienen que hacer ustedes, ¿ok? Entonces tenemos este 2.18 en la tabla. Para calcular la diferencia mínima significativa, entonces aquí al calcularlo acá, como no son iguales, son 4 por 4 exactamente, entonces 2 entre 4. O sea, un medio. Y es 2.18 por esta raíz cuadrada de esto entre 2. Y raíz cuadrada de eso entre 2 es casi el mismo 1. Por eso de 2.18 pasó a 2.42. Fíjense que el cuadrado medio del error es 2.46. La diferencia mínima significativa es 2.42. ¿Qué significa eso? Que la que tenga mayor de 2.42, es la diferencia significativa. Por si la diferencia de las medias es menos de 2.42, entonces la diferencia no es significativa. Entonces la decisión sobre cada par, o sea, para los 6 pares, para esos 6 pares que están acá, vamos a ver los valores para esos 6 pares. Entonces, cuando usted busca las medias de estas medias y busca las diferencias, la de A menos B da 1.25. Esta menos esta da 1.25. Cuando usted busca la diferencia de las medias, que es menor de 2.42, por lo tanto, esa diferencia no es significativa. Lo que quiere decir que son estadísticamente iguales. Pero la A con la C da 5.5, esa diferencia. O sea, hay que irse a las tablas de los cuadros, que aquí, bueno, hay que irse a la tabla para ver las diferencias de las medias, de todas las medias de los pares, para ver que esa diferencia sea. Entonces, estas diferencias me dicen, la A con C, la media de A con la media, menos la media de C, dio 5.50. Esa está en la tabla, está aquí, ¿no? En la tabla. Vamos a buscar las medias del 4 métodos. Este no es el método de ensamble. Ah, sí, este mismo, el método de ensamble. Entonces, las medias son estas que están acá. ¿Te ves? Estas medias que están acá, menos la de uno, menos la del otro,
tiene esa diferencia. Mire, esta diferencia, esta con esta da 5.5. Mire, esta con esta da 5.5. 12.75 menos 7.5 da 5.5. Por lo tanto, es mucho mayor que 2.2, que 2.42, que lo calculamos aquí. Por lo tanto, es significativa. Esta da 3.25, la A con la D. Y la A con la D es 10.50 menos 3.725 me da precisamente 3.25. Entonces ese 3.25 es mayor de 2.42, por lo tanto es significativa, y esta también. Pero si usted ve la B con la D y la C con la D, para usted que estaba preguntando ahorita, ustedes B con D no es significativa, son iguales, la B con D. Y la C con D tampoco es significativa, son prácticamente iguales. ¿Usted ve? Eso es utilizando el LSD. Ok, utilizando el LSD. Que lo vemos, que son esos valores que están ahí, se vieron en la gráfica, en la figura 3.4. Ok, allá cuando vimos los datos, la que estamos viendo acá, esta figura, esta que está acá, son las diferencias de las medias, y la estamos comparando con la diferencia, con esta diferencia mínima significativa. Entonces, ahí nos damos cuenta cuál es y no, cuál es y cuál no. Ok, si usted se ve la gráfica, en la gráfica va a coincidir esa. Van a coincidir en la gráfica, que en la gráfica de medias, con el método LSD, se obtiene entonces, que la media y punto, más o menos este estadístico, ese es el rango. De esta forma, si dos intervalos se traslapan, entonces no habrá diferencia entre las medias del tratamiento correspondiente. Fíjense que este cuadrado medio del error entre el número de observaciones se está considerando como el error estándar, la desviación estándar de la correspondiente media muestral. Claro. Ok. Ya ustedes vieron entonces que el método de la diferencia mínima significativa tiene que multiplicar este estadístico, que lo busquen en T-Student, por esta raíz cuadrada. Y le da 242. Esa es la diferencia mínima significativa, con el que se van a comparar las diferencias de las medias de cada tratamiento, de las medias de los datos de cada tratamiento. Ok. Muy bien, aquí ahora vamos a ver el método Turkey o Turkey. Hay gente que le dice Turkey, pero es Turkey en inglés, pero no te dice en inglés. A lo mejor es Turkey. Turkey. Un momentito, por favor. Un segundito, que estoy respondiéndole algo a alguien aquí. El método más conservador para comparar pares de media de tratamiento es el método Turkey. ¿Qué significa más conservador? Menos potente. O sea, que una diferencia más o menos grande la acepta. Consiste en comparar la diferencia entre medias muestrales con el valor crítico. Una cosa es la diferencia mínima significativa y un valor crítico. El valor crítico se busca para la significancia. El valor crítico, ve que la misma T-Student, ¿verdad? La misma T-Student es Q alfa multiplicado, digo, en K y N menos K grado de libertad. No en la T-Student. Usted va con K y N menos K. En este caso sería con 4 y 12 en la tabla de G cuadrada por la raíz cuadrada del cuadrado medio del error entre las observaciones. N es el número de observaciones, K es el número de tratamiento y N menos K es igual al grado de libertad del error.
alfa, el nivel de significancia prefijado, y este estadístico son puntos porcentuales con la distribución de rango estudiantizado, o sea, la T-Student, que se obtiene de la corriente tabla del apéndice. En T-Student, usted va a entrar en T-Student con 12, con 4 y 12 grado de libertad y con la significancia. Vamos a ver el ejemplo. Vamos a usar los mismos métodos de ensamble, pero con este método. Ok. Se van a declarar significativamente diferentes los pares de media cuya diferencia muestral en valor absoluto sea mayor a ST alfa. Sea mayor a ST alfa. En vez de LSD, ese Turkey, esa T es de Turkey. A diferencia de los métodos de LSD y Duncan, este método Turkey trabaja con un error alfa muy cercano a declarado por el experimentador, o sea, a la significancia que usted previamente define. Vamos a ver otra vez los métodos de ensamble. Para aplicar el método Turkey al ejemplo anterior, el método de ensamble, a partir de ANOVA, la tabla 3.6, se toma la información pertinente de la tabla de rango estudiantizado, la tabla de rango estudiantizado del apéndice para alfa igual a 0.05, se obtiene que ese Q en 0.5, en 4.12, es 4.20. Vamos a buscar la tabla de rango estudiantizado. Tabla de rango estudiantizado es una tabla que así mismo se llama la tabla A5. ¿Por qué se llama estudiantizado? Porque tiene alfa, que es la significancia, con 2 grados de libertad. Con 2 grados de libertad. Pero esta es punto crítico al 10% de distribución F con la probabilidad, o sea, con el valor P, o sea, la probabilidad de que X grande sea mayor que X pequeño es un 10%. La probabilidad de que sea un 10%. Eso es lo que significa. Ok. Eso se llama tabla, no, perdón. Es igual. Aquí tenemos puntos porcentuales del estadístico de rango estudiantizado a un 5%. Creo que hay otra a un 1%, uno debe ser para Duncan. Eso no va para que uno aprenda a utilizarlo, la tabla. Pero la tabla está también para otra significancia. Entonces buscamos ese Q en P y F con 4 aquí y 12 acá. 4 acá y 12 acá. Entonces tenemos 4 tratamientos, solo tratamiento, y 12 el rango del error, y me da 4.20. Entonces, este valor de 4.20, usted lo busca, usted ve con P y F, ese Q en 0.5, con P y F tenemos P contra F. P son 4 contra F, que es 12, y da 4.20. Entonces, ese valor de 4.20, que usted lo busque en la tabla de rango estudiantizado, y encuentra para el método Turkey la diferencia significativa. Usted ve, vamos a decir, con quien va a comparar, usted ve que es un poco más flexible. En vez de 2.42, tiene 3.27. Ahora lo compara con 3.27 todos. Y la mayoría van a ser, ahora va a haber 4 que son no significativos. O sea que hay 2 que se van a quedar con bien significativas, que es esta, que es de 5.5, y esta 4.25 va a estar mayor de 3.27. Por lo tanto, este es más flexible, este tiende a ser más consecuente, ese método Turkey.